Bueno, yo siempre he tenido mucha fe en las aptitudes y en la malla curricular que tienen los tecnólogos médicos para poder funcionar en el área forense. Y ese es el motivo por el cual llevo muchos años proponiendo cursos en esta área y me ha ido bien con algunos estudiantes de pregrado como Diego, a quien le interesó esto y empezó a tomar distintos cursos y ahí está él ahora, digamos, de profesor, cosa que me alegra mucho. Y yo creo que hay muchos más que podrían colaborar, como ustedes después van a poder darse cuenta con esta presentación. Yo le puse ciencias forenses en el ejercicio de las profesiones de la salud, porque todas las profesiones de la salud tienen un pedacito que tiene que ver con las ciencias forenses. Las ciencias forenses, tal como el derecho, son una especie de gran paraguas que se dedica a aplicar el método científico a resolver problemas legales. Entonces de ahí pasan a llamarse de ciencias biológicas, ciencias químico-farmacéuticas o ciencias matemáticas o lo que sea, a ser ciencias forenses en la medida que resuelven problemas legales, problemas que ocurren en los tribunales. Bueno, ¿por qué estudiamos esto? Porque, tal como dijo Diego, la sociedad está organizada, se organiza en algún momento, digamos, cuando ya pasamos de la época de los nómades a la época de los pequeños agricultores, recolectores, etcétera, etcétera. Entonces, a la medida que la sociedad se organiza, eh, decide tener ciertas normas para proteger a la gente que vive junta. O sea, por ejemplo, no te tomes la leche de tu hermanito, ya eso podría ser una regla dentro de una casa, ¿ya? Y como las sociedades se hacen cada vez más complejas, se requiere de que haya leyes más complicadas que se organizan a su vez en códigos en algunos sistemas legales como el nuestro. Hay otros países que funcionan sin código. Pero ¿qué es lo que indican estos códigos? Describen estas cosas importantes que decía Diego, que merecen ser protegidas en un determinado contexto, en una determinada época, en una determinada comunidad. Y describen entonces conductas que van a ser sancionadas. Entonces está el famoso delito de homicidio, el que mate a otro, esa es la conducta que va a ser sancionada, sancionada con la pena de presidio perpetuo, por ejemplo. Entonces, eso es para que todo el mundo sepa a qué se expone si es que mata a otro. O si roba algo, qué sé yo, si atenta sexualmente contra otra persona. Y las conductas que van a ser sancionadas se clasifican de un modo súper general en delitos y cuasi delitos. Y los delitos son simplemente cuando uno comete una transgresión sabiendo que va a cometer una transgresión y no le importa. Es decir, hay una intención detrás del cometer esta transgresión. Y cuasi delitos es cuando uno tiene el mismo resultado, por ejemplo, la muerte de alguien, pero en realidad no quería hacer eso. Por ejemplo, yo voy en mi auto, llevo todos los permisos, todos los controles, tengo mi carnet de conducir al día y resulta que aparece una persona de pronto de detrás de una esquina, así de la nada, y yo la atropello. ¿La quería atropellar? No, pero ahí está y está muerto. Eso es un cuasi delito. Y se asignan entonces estos códigos penas para quien no cumpla con el respeto debido a esos bienes jurídicos. Entonces, se supone que todos los ciudadanos estamos enterados de aquellas penas, de lo que nos va a pasar si es que no obedecemos esas normas que nosotros mismos nos dimos, o sea, no son normas impuestas por otros. Y cuando una comunidad dice, no, en realidad esta norma no, por ejemplo, lo que significa que nuestras abuelas mostraran los tobillos en la playa, estaban expuestas a toda clase de sanciones, pero actualmente ustedes ven que no es así. Entonces, en medida que cambian las costumbres, qué sé yo, la comunidad decide darse otras normas. Bueno, existe
algo muy importante, que son los derechos civiles de los ciudadanos, es decir, el derecho a reclamar si es que mi salud o mi vida se ven dañadas. Y esos derechos civiles son protegidos por el Estado. Nosotros podemos echar toda clase de pulgas contra el Estado, en este momento por circunstancias muy particulares, pero en general el Estado está, una de las obligaciones que tiene es proteger a los ciudadanos en sus derechos civiles. Pero ¿cómo se las arregla el Estado para proteger esos derechos civiles? Necesita antecedentes dignos de confianza sobre qué fue lo que pasó. Entonces existe este derecho a compensación por algún daño que hayan sufrido, y a su vez la persona que atentó contra esos bienes jurídicos tiene derecho a un juicio justo. Hay un cierto enredo en lo que es un juicio justo con los derechos humanos, ¿ya? Todos tenemos derechos humanos, los de aquí, los de allá y los de acuya también. Pero la persona que ha cometido una falta o un delito tiene derecho a un juicio justo, y ese juicio justo consiste en que todo el mundo sepa lo que pasó, en que haya pruebas en su contra, pruebas concretas, y la otra cosa es que sea su falta sometida a un tribunal imparcial, es decir, a jueces que no tengan nada a favor de él y no tengan nada contra él, y esas personas entonces conozcan lo que ocurrió, que conozcan los antecedentes y en base a eso le asignen una pena. Entonces, este juicio imparcial, ojalá público según nuestro sistema y con antecedentes que todo el mundo puede comprobar, va a ser sancionada mediante un juicio justo. ¿Ya? Bueno, nosotros que tuvimos el privilegio de estudiar y de tener estudios superiores y nos dedicamos a una profesión de la salud, pero también las policías y otros personajes como por ejemplo los notarios, los oficiales del registro civil, somos ministros de fe, es decir, lo que nosotros decimos en el ejercicio de nuestra profesión es tomado por las instancias judiciales como verdadero. A priori no se cuestiona la veracidad y la realidad de lo que nosotros estamos diciendo. Y es así, por ejemplo, que a una matrona le pueden preguntar, bueno, ¿y ese niñito es hijo de la señora o señorita XX? Y la matrona, entonces, en su calidad de ministro de fe, le va a firmar un certificado de parto, que va a testificar la veracidad de que efectivamente ese bebé nació de la señora o señorita X. Y hay otro tipo de ministros de fe que son los que conforman el sistema pericial, pero ya vamos a ir hablando de ello, yo creo que mañana vamos a hablar bastante de ello. Bueno, y estos ministros de fe, que somos nosotros los profesionales de la salud, tenemos obligación de denunciar frente a ciertos delitos o a ciertas situaciones anormales, digamos, que todavía no sabemos si son delitos o no. Tenemos que recurrir a las policías o a los tribunales, sobre todo a los juzgados de garantía, a decir, oiga, me di cuenta que estaba pasando esto. Y lo denuncio. Entonces yo me hago responsable de decir qué pasó. Está también la ética de los peritos, es decir, de las personas que ya tienen obligación con los tribunales de decir si pasó algo o no pasó algo. Y la ética pericial es tal como la ética profesional, que dice, por ejemplo, que tenemos que tener buenas prácticas, que no tenemos que trabajar con reactivos vencidos, que tenemos que seguir las recomendaciones de nuestros colegios o de las organizaciones internacionales que velen por el buen ejercicio de la especialidad, vamos a decir, de perito. Bueno, ya dijimos entonces que los delitos y los cuasi delitos se caracterizaban por
la presencia de intención de dañar o por la falta de intención de dañar, para un resultado que puede ser idéntico. Ahora, en la intencionalidad existen agravantes. Por ejemplo, si yo veo que mi víctima es indefensa, que es muy vieja, que es muy niña, la vigilo para asegurarme de que mi plan siniestro va a funcionar bien. Si la someto a sufrimientos indebidos, digamos que aparte de quitarle la billetera, le clavo agujitas, por ejemplo, entonces eso es una agravante que se llama ensañamiento. Por otra parte, por ejemplo, está en lo que se refiere a daños contra las personas, que es el área que nos compete a nosotros, no el robo de vehículos, ni de ganado, ni la contaminación de las aguas, por ejemplo. A nosotros como profesionales de la salud nos compete el homicidio, es decir, el que mate a otro, y las lesiones, es decir, la acción de herir, golpear o maltratar a otra persona. Y se califican estos delitos de lesiones con relación al tiempo que demoran en sanar y si la persona va a quedar incapacitada o no. Lo vamos a volver a ver. Ahora, la responsabilidad de las personas puede ser, tal como decía Diego, puede ser civil, que generalmente se relaciona con indemnizaciones, penal, que en general se relaciona con cárcel, individual, en el sentido que recae la responsabilidad sobre el sujeto que directamente cometió el delito, pero puede haber responsabilidad del medio ambiente, en que uno no ve a la persona exactamente que puede salir dañada, pero total, he hecho la basura en cualquier parte y no me importa. No sé a cuánta gente puedo perjudicar con esa conducta, pero me da lo mismo y lo hago. Ahora, estos delitos, para poder, o cuasi delitos, para que el Estado ejerza su papel de resguardar los derechos civiles de las personas, tienen que ser respaldados por algo. Si, por ejemplo, yo le hago un tratamiento con insulina a una persona que tengo varias glicemias y que resiste a los fármacos, entonces ya abandono el tratamiento con solamente fármacos y le agrego insulina como tal. Pero ¿qué tengo que tener para eso? Unas glicemias. Entonces, tal como tengo que tener unas glicemias para respaldar un tratamiento con insulina, los exámenes de lesiones se usan para comprobar que efectivamente una persona sufrió un daño en su cuerpo. También existe el daño psicológico. Y la otra forma de comprobar si hubo un daño o no es cuando ya la persona fallece, y eso se hace mediante la autopsia médico-legal. ¿Y qué es lo que se trata de buscar en el examen de lesiones y en la autopsia médico-legal? Primero, una relación causa-efecto, es decir, si lo que la persona que agredió o que trató de dañar a esta víctima, si lo que esta persona hizo tuvo un resultado acorde a lo que hizo. Por ejemplo, si yo le disparé a alguien, lo que tendría que tener la persona lesionada sería un orificio de entrada de proyectil, pero no podría tener una herida cortopunzante, ¿ya? Entonces, relación causa-efecto. Y autoría. Y la autoría es, como algo dijo Diego acerca de la criminalística, que además se pueda, con todos los datos que se obtienen en la comprobación, atribuir la responsabilidad a una determinada persona. Bueno, curiosamente, uno de los grandes referentes en criminalística es un personaje absolutamente ficticio, llamado Sherlock Holmes, que fue la creación de un señor que era médico y que tomó como modelo a un profesor de él que tenía grandes dotes de observación y deducía cosas a partir de sus dotes de observación. Y este Sherlock Holmes se transformó en una especie de detective asesor, es decir, cuando nadie se la podía de los policías había en Londres,
lo llamaban a él para pedirle consejo de cómo resolver un caso. Entonces, lo que quedó de ese personaje fue la capacidad de observación, ¿m? La capacidad de relacionar datos entre sí, ¿ya? Y el tipo de razonamiento que él extraía de esos datos. ¿M? Y este personaje llegó a ser tan famoso que Conan Doyle le inventó un lugar donde vivía y una dirección que en realidad no existen, pero fue tanta la popularidad que tuvieron que hacer una adecuación en la municipalidad para que hubiera un número de esa calle que no existía ahí en cierta eh, localización, y ahí entonces hasta el día de hoy hay gente que le escribe preguntándole cómo podría resolver un caso. Bueno, pero en la vida real hubo estos personajes, eh, un juez austríaco, el doctor Hans Gross, que se dio cuenta que los delitos podían dejar señales, que podían dejar huellas, pisadas, por ejemplo, y que eso se podía estudiar en forma sistemática, de forma de no saltarse cosas, y con eso se podía informar al juez para que el juez eh, pudiera resolver qué era lo que había pasado. Entonces, este señor inventó la palabra criminalística para aplicarla al estudio de los rastros, huellas o indicios dejados por el delito y también por la persona que cometió el delito. Y a su vez inventó una especie de maletín que es prácticamente igual en esencia a los maletines de estudio de CSI que se usan hoy día, y que él lo llevaba para usarlo en menos, digamos. Y justamente tenía hasta un crucifijo en ese maletín para que los testigos juraran decir la verdad cuando él los entrevistaba. Bueno, Vidocq, en el otro lado, fue un delincuente que era el artista del disfraz. Él se podía disfrazar de cualquier cosa y eludir la policía. Pero ya entrado en edad se aburrió de esta vida tan azarosa y habló con el jefe de la prisión y dijo, mire, usted me deja libre y yo le explico cómo se capturan los bandidos, porque eso tiene una ciencia y a usted no le van a decir nada porque usted es un poco tonto, digamos, usó probablemente el equivalente francés de una palabra que nosotros la usamos con H. Y Vidocq entonces organizó una especie de servicio de investigación policial en Francia, que existió realmente, y él decía, para entender un crimen debes saber cómo piensa un criminal. Y eso es algo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener muy, muy presente, porque algo que yo lo he escuchado a muchos colegas, muchas enfermeras, de todo tipo de profesionales de la salud, delante de un paciente o de un fallecido que está con muchas lesiones, por ejemplo. Me dice, qué horror, yo jamás habría hecho esto. Y yo lo miro y le digo, tú no, porque tú tienes otra ética, tienes otro marco de referencia, tienes otros valores que el delincuente no los tiene. Y por eso entonces él cometió este hecho muy discutible y muy con resultados muy malos, digamos, y que tú no lo cometerías nunca. Entonces, para poder entender un crimen tienes que saber cómo piensa el criminal, no cómo piensas tú. Bueno, y Edmond Locard era un médico francés que se dio cuenta de que las personas en su ropa, en sus cabellos, en distintas partes de su cuerpo, presentan múltiples detalles que quedan impresos en cualquier cosa que tomen o cuando se encuentran con otra persona, siempre le dejan pelos de su gato favorito, por ejemplo, es una cosa que se transfiere con facilidad, pero uno siempre deja alguna pisada, alguna marca de uña, alguna cosa al tomar un objeto, al encontrarse con otra persona o al estar en un lugar. Y él lo sistematizó en
y llegó a formar una ley o un principio que se llama principio de intercambio, que lleva su nombre, principio de intercambio local, que uno debe buscar, digamos, cuáles son las cosas que pueden haberse intercambiado entre una víctima y un lugar, o entre un delincuente y una víctima, o entre una víctima, un delincuente y un objeto. Podría ser una billetera, por ejemplo, que tenga huellas de ambas personas. Y todos esos aportes fueron las bases de una ciencia que se llama criminalística. Ahora, durante muchos años se pensó que la escena del crimen, es decir, un lugar donde parece que se cometió un delito, porque uno no lo sabe hasta que no termina de estudiarlo, eran los lugares donde se encontraban cadáveres, ¿ya? Pero actualmente hay organizaciones mundiales como la Asociación Americana de Ciencias Forenses, por ejemplo, la Asociación Mundial de Ciencias Forenses, que actualmente tienen la premisa de que la escena del crimen puede ser el cuerpo de un lesionado o un fallecido. Incluso ahora hay una especialidad que en muchas partes del mundo está en gran auge, que es la veterinaria forense, que ellos también entonces se han agregado a esto y dicen el cuerpo de un animal, por ejemplo, en riesgo de extinción, o un animal robado que se lleva a otra parte, también es una escena del crimen. Bueno, entonces tenemos el principio de intercambio de Locke, que es ese cuadradito de color fucsia o magenta, dos lugares, personas, objetos que se encuentran, dejan partículas, huellas, trozos grandes, pisadas enormes de uno en el otro. Entonces la gracia es saber qué es lo que yo tengo que buscar para confirmar este principio de intercambio. Otra cosa muy importante es que cuanto más tiempo transcurra, menos cosas voy a encontrar, y cuanto menos tiempo transcurra, voy a tener más chances de encontrar estas cosas que se intercambian, que se llaman ítems de transferencia, y que me permiten entonces vincular entre la víctima, el sospechoso, lugares y objetos. ¿Y para qué ando buscando yo todas esas cosas? Para contar a 7 preguntas. Estas 7 preguntas que han sido llamadas 7 preguntas de oro y que sirven para todo tipo de cosas, ¿no? Para aprenderse una obra de teatro, tocar guitarra, reparar edificios, lo que ustedes quieran, pero también sirven en criminalística. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en ese lugar? ¿Y con qué? ¿Con qué objeto? ¿Con qué arma? ¿Con qué instrumento? Entonces, uno busca todos estos ítems de transferencia y los trata de buscar lo más pronto posible, para poder responder a esas preguntas, que va a ser el relato que lleve la víctima o el perito al tribunal, para que todos puedan entender el hecho, el asunto, lo que ocurrió y quién es el responsable. Bueno, las obligaciones legales de los profesionales de la salud, hay muchas, digamos, pero las principales son la obligación de denunciar, que aparece en el artículo 200 del Código Procesal, y dice: toda persona a cargo de un hospital u otro establecimiento. Antes se suponía que todos eran médicos, pero actualmente puede ser un jefe de un consultorio, por ejemplo, o de un hospital, podría ser otro tipo de profesional de la salud, un químico farmacéutico, por ejemplo, pero cualquier persona que esté a cargo tiene la obligación de denunciar cuando lleguen pacientes con lesiones corporales de significación. Uno dice: ¿qué rayo es eso de la significación? Pero normalmente, si requieren hospitalización, es porque son lesiones corporales de significación. Bueno, también son obligaciones que uno las tiene que cumplir como profesional de la salud, pero también como funcionario público. Entonces, si se trata de un establecimiento público, yo tengo que cumplir con esa obligación, ya sea porque soy profesional de la salud o ya sea porque soy funcionario público, lo cual amplía el asunto, por ejemplo, a
el administrativo que está haciendo el ingreso. ¿Y qué es lo que pasa si uno no hace eso? Hay unas penas que prevé el Código Penal, una que podría ser no muy grave, que es una multa, pero otra que podría ser gravísima. ¿Y usted por qué no denunció? Y el tribunal podría decidir que uno no denunció porque es cómplice de la persona que sea imputada por el delito. Y eso podría resultar en una pena tan grave como la del que cometió el delito, o sí tan grave. Bueno, la realización y certificación de las primeras atenciones. Esto es algo que hay muchos primeros atendedores que no lo toman en consideración, y sobre todo si las lesiones son sospechosas por lo menos de algún delito, como lo suelen ser, por ejemplo, las heridas por arma de fuego o las heridas por arma cortopunzante. Quemaduras también, podría haber un tercer bloqueado en eso, y uno generalmente toma partido por uno, en el sentido de que, si denuncio me van a, o si certifico me van a estar llamando a los tribunales, y es una lata, olvidándose de que todo eso forma parte de las atenciones en salud a nuestro paciente, y el paciente entonces, si nosotros no lo hacemos, no va a poder reclamar por nada de lo que lo está perjudicando en ese momento, porque no, si entró, no sé, entró por casualidad, lo trajo ovnis a la urgencia, no se sabe cómo llegó y no se sabe qué le pasó. Fantástico, nunca va a poder hacer valer sus derechos de ninguna parte. Bueno, y la verdad es que casi en todo el mundo se supone que todos somos garantes, digamos, de la seguridad de los niños. Y por lo tanto, entonces, en casos de que se sospeche maltrato infantil o abuso sexual contra niños, es obligatorio que tanto la persona que es funcionario público o el funcionario de la salud hagan la denuncia correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si uno hace la denuncia y después no es? A uno no le pasa nada porque es el tribunal, el Ministerio Público, el que está encargado de averiguar si esto es cierto o no. Y si alguien le dijera a ustedes, ¿y ustedes por qué denunciaron? Bueno, yo estaba cumpliendo con el artículo 200 del Código Procesal Penal. Entonces estaba solamente cumpliendo con la ley, ¿ya? Bueno, esto le hice un circulito ahí, informe médico de lesiones, esto es para llenar por los médicos, pero hay otros profesionales que se lo podrían sugerir, recordar o supervisar de que efectivamente esto se lleve a cabo. Veo que hay muchas preguntas, pero las contestaré, trataré de contestarlas todas al final. Bueno, ¿para qué sirve la constatación de lesiones? Es decir, ¿para qué sirve llenar este documentillo que se ve tan inofensivo? Aquí tenemos entonces a una persona que tuvo un choque, quedó en unas condiciones terribles, que parece una masa ahí, que apenas se le ven los ojos, pero se encontró con que en el servicio de urgencia había un cirujano muy competente que lo suturó, lo amononó, le dio antiinflamatorios, reposo, qué sé yo, y al final quedó casi más guapo de lo que era. Pero este señor, cuando recobre la conciencia, va a ir al Ministerio Público y va a decir, yo sufrí un grave accidente. Y la persona que lo va a atender ahí va a decir, bueno, ¿cómo yo le creo si usted se ve de lo más bien? Pero yo traigo, dice este señor, documentos de constatación de lesiones. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que efectivamente hubo un daño, que este daño sucedió en el marco de un accidente de tránsito, que demoró en ser 2 meses, y el auto chocó con otro auto. En este caso chocó con un poste, pero hay casos en que choca con otro auto. Bueno, ¿por qué yo voy a
tener algún interés en demostrar este daño, la causa, las circunstancias, cuánto se demoró en sanar y si quedó con secuelas o no. ¿Mm? Tenemos ahí a nuestro paciente en el embudito, con heridas, fracturas, abulsión, que es un arrancamiento, por ejemplo, de un diente, mutilación, y esto sucedió en su casa, en el trabajo, en el trayecto al trabajo, en la micro, en la escuela. ¿Y con qué fue? ¿Con un cuchillo, con la mano, con la piedra, con un puntapié? Si no queda esto cocinado en ninguna parte, no vamos a saber, no lo vamos a poder asegurar, no lo vamos a poder demostrar y menos vamos a estar en condiciones de ir a decirlo a un tribunal en un juicio. Entonces, si no hay registro, ni unificación de términos, y yo llamo con otro nombre, por ejemplo, a una lesión, tampoco hay unificación de procedimiento, bueno, le saco la ropa antes o le saco la ropa después, me quedo con la ropa o se la entrego, me quedo con el perdigón o se lo entrego. ¿Eh? Bueno, si no pasa eso, que todos trabajemos de la misma forma, así como tan elegantemente lo hacemos con los medios de contraste, los cultivos anaeróbicos, la fecha de vencimiento de los reactivos y todas esas cosas que nos enseñan en el pregrado, no podemos informar nada, porque no estaremos seguros y el paciente va a sufrir dos veces, uno por lo que le pasó y otro porque en la fiscalía le va a decir, no, pero esos antecedentes que usted tiene no alcanzan, no son suficientes, entonces la verdad váyase para su casa y no tome más, no rumie más este asunto porque no va a llegar a ninguna parte. Entonces, estos son los ingredientes que usan los jueces para llegar a una sentencia judicial y atribuirle una pena a la persona que sea responsable y que esa persona entonces pueda ser condenada. Y si no hay todas estas cosas, no vamos a tener esto, gente que habla de la puerta giratoria, qué sé yo, en circunstancias de que todo comienza aquí, todo comienza en estas primeras atenciones donde más o menos se puede registrar lo que ocurrió. Y después entonces si llegamos sin antecedentes, sin registro, sin ninguna cosa, al tribunal, la consecuencia va a ser que los jueces van a decir, no, pero es que no podemos demostrar nada, y según lo que dice el código, si no podemos demostrar nada, no podemos condenar tampoco. Entonces, señor, gusto conocerlo, señor imputado, puede irse. Bueno, una cosa muy interesante es que en ciencias forenses nada se saca del sombrero. No hay conejos que salgan del sombrero. Todo tiene que estar documentado, fotografiado, escrito, registrado, anotado. Bueno, se llama lesión cualquier alteración orgánica o funcional ocasionada en general por un trauma. ¿Pero por qué las estudiamos? Porque nunca tenemos la suerte, o muy pocas veces, de encontrar el instrumento con que fueron causadas las lesiones al lado de la víctima. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Asociamos patrones de lesión con instrumentos. Entonces, cuando vemos ese patrón y lo reconocemos, lo relacionamos con el instrumento que lo causó. ¿Ya? Entonces, la documentación de lesiones sirve para que en algún momento, en un peritaje, se tenga una idea clara de qué es lo que pasó, ¿no? O se tenga una hipótesis de qué es lo que pasó y se puedan hacer, por ejemplo, experimentos para comprobar si efectivamente fue así o no. Y por otro lado, para que en un juicio se pueda demostrar a todo el mundo que está presente en el juicio qué fue lo que pasó, con qué, etcétera, las preguntas famosas de la criminalística. ¿Ya? Y la documentación de lesiones se puede hacer escrita, como un informe, digamos, pero también por medio de fotografías, videos, bonitos que yo hago, o se pueden usar esquemas preimpresos, donde salen figuras, y yo puedo rayar encima de eso para ubicar lesiones, por ejemplo, si son muchas, ¿ya? La imagenología es una gran herramienta para
ilustrar todo tipo de lesiones, sobre todo si son óseas, porque además mi paciente se puede mejorar, lo puedo enyesar, le puedo pues, poner osteosíntesis, le puedo hacer rehabilitación, etcétera, pero las imágenes quedan ahí y yo las puedo volver a ver y las puedo fotografiar y se las puedo mostrar al tribunal y puedo hacer reconstrucciones 3D y puedo hacer muchas cosas con las imágenes, así que chicos de rayos, bienvenidos al club. Las lesiones entonces se clasifican según varios criterios, los criterios siempre son interesadísimos, así que existen lesiones vitales y postmortem, porque las lesiones vitales son penalizadas y las postmortem no, entonces es interesante saber si fueron en vida del individuo o no. Por los tejidos comprometidos, por ejemplo, si una lesión superficial o una que llegó, por ejemplo, a sección de la aorta. Una sola lesión, muchas lesiones, cuánto tiempo demoraron en sanar, si pudieron haber sido causadas por la propia persona o en forma accidental o por acción de terceros, o producidas por X agente. Quemadura, por ejemplo, mordedura humana, mordedura de perro, de gato, de conejo, etc. Según el agente causal podríamos describir tres grandes tipos de lesiones. Uno son los agentes físicos mecánicos, que suelen ser los más corrientes. Ahí están las lesiones por aplastamiento, por torsión, por golpe, por choque, por roce. Y tenemos entonces las contusiones, heridas y mordeduras. Están los agentes físicos térmicos, eléctricos, radiantes, los agentes químicos que producen otro tipo de lesiones que son las quemaduras. Las quemaduras entonces son distintas a las contusiones, a las heridas y las mordeduras y tienen la gracia de que son coagulación de proteína y no sangran. Entonces si son muy leves y hay muy poco contacto con el agente, tenemos solamente eritema. Si esto se mantiene, vamos a tener una flictena. Si todavía se mantiene o la temperatura es más alta, vamos a tener una escara. Y los agentes biológicos pueden producir, pueden ser acompañados de toxina, por ejemplo, una mordedura de serpiente, ¿ya? Las mordeduras pueden ser solas, pero generalmente hay flora bacteriana de la boca o del hocico, y están las picaduras. Ahora, hay cosas entretenidas que le van a gustar seguramente que a los tecnólogos de Morfo, como los signos de vitalidad, de los cuales lo principal es la infiltración sanguínea, vasos que se rompen mientras haya presión arterial en el cuerpo, va a producir que salga la sangre hacia el intersticio de los tejidos, entonces queda ahí una sangre que no se borra con nada y que va a reabsorberse si el individuo vive. Y si se muere va a quedar así. Están también los trombos o émbolos, los coágulos diversos, las costras, por ejemplo, si esto es un sangramiento externo. Si uno no está seguro, puede hacer una prueba del lavado y si la sangre es intersticial, esto no desaparece. ¿Ya? Y también pueden haber productos patológicos que se acumulen en el foco de lesión y que uno los puede descubrir con histoquímica o con inmunohistoquímica. La data de las lesiones, es decir, cuánto tiempo pasó desde la lesión hasta que lo estamos viendo o hasta que se murió, también pueden verse muy simplemente como la coloración de los moretones o equimosis que va cambiando con los días, o con el desprendimiento de las costras, o con inmuno, o con la presencia y aumento de hemosiderina, o con la cicatrización en que se ve aumento de fibras colágenas, por ejemplo. Bueno, ¿y para qué uno trata de hacer estos exámenes de lesiones para saber si son post-mortem, etcétera? Para saber qué ocurrió. Por ejemplo, si yo voy corriendo y meto el pie en un hoyo, mi cuerpo sigue corriendo y mi pie se queda fijo. Entonces voy a tener una fractura espiroidea con ese rasgo así en S por torsión. Si me caigo porque sufrí un atropello, voy a quebrar probablemente la cabeza en un rasgo lineal.
Si mi vehículo se choca, pero además se incendia, yo voy a hacer un hermoso cadáver carbonizado. ¿Mm? Y si me aplasta una rueda que es de caucho y que es antideslizante, me va a arrancar toda la piel y voy a tener un gran hematoma subcutáneo con una marca de neumático. Entonces, al ver todo ese tipo de lesiones, yo ya me estoy imaginando qué fue lo que pasó, cómo fue que quedó este lesionado así. ¿Mm? Entonces tenemos el análisis de las lesiones esperables para cada rol dentro de una agresión o de un accidente y las lesiones encontradas. Las lesiones encontradas coinciden con lo que parece que pasó o no. ¿Mm? Por ejemplo, un cadáver que está que lo sacaron bomberos de un vehículo. ¿Mm? Y parece que iba conduciendo, pero en realidad no tiene ni marcas de volante, ni de cinturón de seguridad, ni nada. ¿Mm? A lo mejor lo pusieron ahí después. ¿Mm? Eso es otra cosa que ocurre dentro de las ciencias forenses y yo me vuelvo muy mal pensado. ¿Mm? A mí no me venden gato por liebre porque desconfío de todo. ¿Mm? Y eso puede ser muy bueno porque efectivamente no te pasan gato por liebre, pero puede ser muy malo cuando tú desconfías mucho de todo el mundo. ¿Mm? Bueno, la autopsia médico-legal ya vimos lo que pasaba con las lesiones. ¿Mm? Ahora la autopsia es cuando ya falleció nuestro paciente. ¿Mm? Y la autopsia entonces es el examen del cuerpo después de la muerte y es aquella que genera evidencia que va a permitir tomar una decisión en un juicio. Es decir, yo hago una autopsia para que los jueces tomen una decisión sobre si esto fue accidental, fue una acción de tercero o fue un suicidio. ¿Mm? Ahora, las autopsias potencialmente todas podrían llegar a un juicio y por eso entonces yo debo documentar todos los casos y existen protocolos para documentación de lesiones en todos los casos. ¿Mm? ¿Y qué es lo que ocupan los jueces para tomar una decisión? ¿Mm? Que es distinta a la decisión clínica que se toma sobre otras bases. Entonces, un hematólogo recibe un hemograma y dice, le suspendo la quimio que bajaron los leucocitos. ¿Mm? Pero un juez va a pensar otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo en un tribunal? Necesito evidencias, pero también argumentos. Y mis argumentos tienen que ser lógicos, ¿m? De acuerdo a esa lógica básica, aristotélica. Eh, Mis argumentos tienen que tener validez y confiabilidad y tienen que tener un respaldo. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba? No es la que nos resulte solo a nosotros, es la que siempre resulta y a todos les resulta igual. ¿Mm? Bueno, pudiéramos decir de una manera muy general que la autopsia clínica es un conjunto de actos científico-técnicos que se practica en hospitales, que está dirigida a otros profesionales de la salud, al médico tratante, a los estudiantes de las carreras de la salud y a veces a las familias, por ejemplo, si es una enfermedad contagiosa, porque le voy a tener que hacer prevención, o una enfermedad genética para que decidan si quieren tener más bebés con esa enfermedad o no. ¿Mm? ¿Y qué es lo prioritario? Determinar la enfermedad como causa de la muerte. ¿Mm? O sea, si era una metástasis cerebral del cáncer, ¿ya? O si era una neumonía por Klebsiella en esta persona que era un inmunosuprimido. ¿Mm? En cambio, la autopsia médico-legal es un conjunto de actos científico-técnicos que se practica por un profesional y en un lugar designado por el Ministerio Público. Habitualmente es el servicio médico-legal, pero pudiera ser, no ser el servicio médico-legal, por ejemplo, en una región donde no haya servicio médico legal. ¿Mm? ¿Y a quién está dirigida? A abogados, a la familia y a la comunidad, porque va a ser, probablemente esto va a terminar en un juicio. ¿Y qué significa eso? Un estándar de informe que es mucho más simple, no simple intelectualmente, pero sí simple en cuanto a los términos que se ocupan, porque van a ser personas que no tienen el vocabulario, que no entienden razonamientos científicos, los que van a tener que entender esto que el médico va a poner en la autopsia. ¿Y qué es lo prioritario? ¿Mm? Eh, Identificar al fallecido,
la data de muerte, la intervención de terceros y la patología forense como causa de muerte. ¿Qué es la patología forense? Es de una forma pero extremadamente simple. La patología forense estudia no los cánceres, no las enfermedades congénitas, sino que los efectos en el cuerpo de los traumas, de las intoxicaciones y de las asfixias, ¿ya? Bueno, de una manera muy, muy general, identificación consiste en reconocer que una persona o cosa es la misma que nosotros estamos suponiendo. Por ejemplo, en una presunta desgracia, una niña que está tan en boga en estos días, que se perdió, pero nosotros tenemos, por ejemplo, fotos de la niña, tenemos antecedentes de la niña, la edad de la niña, por ejemplo, tenemos las huellas dactilares del carnet de la niña, ¿ya? Podemos tener familiares de la niña. Entonces, con todo eso, nosotros vamos a buscar a una persona concreta. ¿Y cómo lo hacemos? Con dos aspectos fundamentales. Uno es la comparación con los datos que tenemos y los que de esta persona o este fallecido que fue encontrado, y la exclusión. Lo que yo puedo decir con seguridad es que no es, pero es bastante más complicado decir qué es. Entonces, por eso los informes de ADN son algo así como el 99,999% y no el 100%. Entonces se realiza mediante cotejo de datos, que en general son datos físicos, que son propios de cada individuo, es decir, que permiten diferenciar de un individuo a otro y que son permanentes en el tiempo. ¿Y cuáles son los grandes sistemas de identificación? El sistema antropométrico, es decir, mide tanto, pesa tanto, le falta una oreja, por ejemplo. La ofoscopía, que es el estudio de las huellas dactilares en general, pero pueden ser otro tipo de huellas. La antropología forense, que se aplica cuando yo tengo restos esqueléticos, y la biología molecular, es decir, el examen de ADN. Otro tema de las autopsias médico-legales es la data de muerte. Un enfermo hospitalizado que falleció, generalmente hay alguien que puede ser tenso, puede ser enfermera, qué sé yo, que determina, mira el reloj a la hora que falleció el paciente o a la hora que lo y dice ya falleció a las 2:49 de la mañana. Pero generalmente en un cuerpo que se encuentra uno no tiene la menor idea de cuándo se murió, entonces tiene que calcularlo eso a través de signos que encuentran en el cadáver, y esos signos que se producen por el solo hecho de morir y no por la causa de muerte se llaman fenómenos cadavéricos. Y como siguen entonces una forma de aparición relativamente ordenada, entonces nosotros lo usamos para calcular la data de muerte. Bueno, ¿en qué caso se hacer una necropsia o autopsia médico-legal? En los casos previstos por la ley, que hay ciertas diferencias en cada país. Pero en general son casos de muerte súbita, es decir, alguien que estaba aparentemente sano y de repente se muere. Muerte sospechosa cuando se piensa que hay una acción de otras personas. Cuando faltan antecedentes, cuando uno muere en un lugar de trabajo, por ejemplo, o en un espacio público, cuando el cadáver no está identificado. Acuérdense que una de las finalidades de la autopsia es la identificación. Y en otros países se consideran además muertes relacionadas con prestaciones sanitarias, automedicación, procedimientos administrativos, por ejemplo, la típica, usted no tiene derecho a atención aquí y se muere el paciente, ¿ya? Atención profesionales no médicos, entre ellos los tecnólogos médicos. Acá no está muy definido todavía, pero no se preocupen, llegará. Desafíos actuales en las autopsias médico-legales están, por ejemplo, lesiones raras y complejas, como por hélices de barcos, como aviones que se caen, como atropellados del metro. Las armas no convencionales o modificadas, por ejemplo, hay una serie de armas que se ven en los atentados actualmente, y cuando uno piensa, oye, pero ¿por qué usan esa arma y no otra? Y a lo mejor la respuesta es súper simple, porque esa arma no deja ninguna marca en el proyectil y después no se puede rastrear.
Están las armas no letales, como los perdigones, como las balas de goma, como los taser, estos que son que descargas eléctricas, como el gas pimienta, como todas esas cosas, que no necesariamente, por no ser letales, no causan ninguna lesión. De repente causan contusiones, quemaduras y otras cosas. Están los desastres naturales y producidos por el hombre, está el terrorismo, el narcotráfico, que pueden producir lesiones y conjuntos de lesiones particulares. Están los cadáveres modificados, por ejemplo, a alguien que le falte la mitad del colon y en una de estas tiene una sutura, ¿ya? Cadáveres que se le han extraído los órganos para trasplante y que se ven sumamente raros, cadáveres que han sido sometidos a procedimientos conservadores como embalsamamiento, inyecciones conservadoras, los fenómenos cadavéricos que pueden ser distintos en distintos ambientes, están las sustancias que pueden estar agregadas al cadáver, que pueden ser medicamentos, pero también pueden ser drogas de abuso, o en este caso, por ejemplo, una persona que llevaba droga en su interior, los llamados burreros, que llevan ovoides de drogas en su interior. Pero también están las toxinas animales, las toxinas vegetales, que pueden ser capaces de matar a alguien. Bueno, esto de relacionar hallazgos de las autopsias con las circunstancias de la muerte no parece que no es tan reciente, y encontré este casito que está inspirado en un procedimiento chino, de un tratado que fue escrito en 1222 después de Cristo, y que habla con este señor Chang Chu, que era una especie de forense, digamos, cómo demostró un homicidio. Resulta que una señora mató a su marido y después quemó la casa para evitar que la descubrieran. Y cuando le dijeron, oye, pero tu marido no, se murió en el incendio, pero no le creyeron mucho y la acusaron ante las autoridades. Y Chang Chu, entonces, que tenía sus criterios forenses, dijo, yo voy a demostrar qué es lo que pasó. Y tomó 2 cerdos, uno vivo y uno muerto, y los hizo quemar en un galpón, cosa que sería absolutamente proscrita por los animalistas, etcétera, etcétera, pero él todavía no existía ese tipo de movimiento, entonces los hizo quemar en un galpón. Y se dio cuenta que el cerdo que estaba muerto en el momento de estar puesto en el galpón no tenía cenizas en la boca. En cambio, el cerdo que había muerto quemado en el galpón tenía muchas cenizas en la boca o en el hocico. Bueno, entonces acá tenemos una tráquea que está muy congestionada por efecto de la irritación, con células caliciformes que están metidas aquí, una gran cantidad de elementos inflamatorios, y esto negro que es simplemente hollín del incendio. Entonces, este fallecido estaba vivo dentro del incendio y respiró este hollín. Y así entonces uno puede saber que efectivamente murió a causa del incendio y que estaba vivo estando dentro del foco de incendio. Bueno, como ya Diego les habló, hubo en el año 2000 más o menos una reforma judicial en nuestro país, en que se cambió el hecho del secreto del sumario, que todavía le ronda mucho a algunos. Es decir, que toda la investigación judicial se hacía en reserva y nadie podía saber lo que ocurría, lo que a veces era bastante complicado porque, por ejemplo, tomaban detenido a alguien y nadie sabía dónde estaba. Eso en el sistema actual no podría ocurrir porque todos saben exactamente dónde está cada detenido y hay plazos también súper acotados en que pueden estar, por ejemplo, en prisión preventiva o antes de ser llevados al tribunal. Entonces, lo que marca esta diferencia es la transparencia, es decir, todos pueden saber lo que está pasando, la oralidad, es decir, hay muchas cosas que se ventilan oralmente. Está la cadena de custodia de las evidencias. Por ejemplo, antiguamente una persona que llevaba un arma de fuego para que un policía, digamos, llegaba
al laboratorio de la policía y la persona que estaba a cargo del laboratorio estaba, por decir algo, no sé, almorzando o estaba en el baño, y el policía que llegaba con el arma de fuego para que la examinaran decía: viejo, te traje un arma de fuego, y el otro le contestaba: déjala ahí en el escritorio, chao. Bueno, eso no podría ocurrir hoy día. La cadena de custodia es un procedimiento técnico, pero también administrativo, que dice: yo se la tengo que entregar en la mano a la persona responsable y la persona me tiene que firmar en un libro que recibió efectivamente esta arma, con el fin de que no pueda ser cambiada ni alterada y sea la misma que se someta a toda la revisión por el equipo pericial que corresponda. Bueno, otra cosa importante es el sistema de contramuestras, es decir, yo estoy realizando un experimento, una determinación, una prueba en cualquier cosa, en una prenda de vestir, en una pólvora, en un arma, en una chaqueta, en una portadocumento. Tengo que estar consciente que la persona que pueda ser imputada de ese delito también tiene un derecho legal a hacer sus propias investigaciones, sus propios peritajes. Y para eso entonces tengo que tratar de conservar alguna fracción de muestra para que pueda ser periciada por ese otro equipo. Entonces, antiguamente uno llegaba y decía: total, se ocupó todo en el análisis que hice yo. Ahora no, porque la otra persona también tiene derecho a hacer su propia investigación. Entonces le tengo que guardar contramuestra. Bueno, otro desafío es documentar casos de responsabilidad de profesionales sanitarios. Hace 30 años o 40 años prácticamente los profesionales sanitarios no eran objeto de ningún tipo de reclamación. Actualmente sí, entonces puede haber responsabilidad en la prevención, diagnóstico, control, tratamiento, seguimiento, puede haber falta de servicio o acciones de personal no médico, y por eso es tan importante la trazabilidad de las acciones y la documentación de todas las acciones que nosotros hagamos en clínica con nuestros pacientes. Una cosa interesante en el estudio de la muerte, desde el punto de vista médico-legal, es que existen causas de muerte y existen formas de muerte. ¿Qué es lo que son las causas de muerte? Las causas de muerte son, desde el punto de vista médico, las muertes por enfermedad en general, y las causas médico-legales de muerte está la muerte por asfixia, la muerte por trauma y la muerte por intoxicación o envenenamiento. Y por ahí vi con el rabillo del ojo que me preguntó la causa indeterminada. Y la causa más las circunstancias, que puede ser, por ejemplo, en su cama, en un sitio eriazo, en la cocina, con la cabeza dentro del horno, en el mar, en el río, en la piscina, en el lugar de trabajo. Esas circunstancias, entonces, unidas a la causa, llegan a constituir lo que se llama la forma médico-legal. Y en la forma médico-legal hay 4 grandes grupos. Está la muerte natural, que en general es por enfermedad, el suicidio, el homicidio y el accidente. En los certificados de defunción hay una sección que sugiere que uno debería llenar inmediatamente estas formas médico-legales en cuanto hace el certificado de defunción, pero yo sugiero que se le dé bastantes otras vueltas, porque a veces uno en un primer momento no sabe una serie de detalles que después le podrían obligar a cambiar su diagnóstico. Ahora, ¿es posible rectificar un certificado de defunción? Sí, lo es, pero hay que hacer un procedimiento legal y no todos lo conocen, no todos lo hacen, no todos están dispuestos a hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa al final? Resulta que no se sabe con exactitud y ese certificado no refleja lo que realmente ocurrió y por lo tanto no sirve para ningún uso estadístico, de salud pública ni nada, digamos,
que es para lo que sirven finalmente los certificados de defunción. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un politraumatismo puede ser en un atropello, pero con una calle que está mojada, es decir, difícil manejar el vehículo, y un peatón que estaba ebrio, lo cual lo hace un poco impredecible en su conducta. Entonces tenemos un accidente, ¿ya? Y tenemos una causa indeterminada, por ejemplo, por un cadáver que aparece esqueletizado. Entonces hay zonas de su cuerpo que yo no las voy a poder ver porque ya no existen, pero tengo circunstancias como, por ejemplo, está muy lejos de su domicilio o de donde lo vieron por última vez, está desnudo, y puede haber signos de delito sexual. Entonces yo la rotularía como sospechosa de homicidio mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, la radiología, como dijimos inicialmente, es un elemento formidable para documentar todo tipo de lesiones, especialmente de óseas. Y por lo tanto, entonces, antes de empezar una autopsia, es muy importante tomar algunas radiografías. Hay protocolos para eso, por cierto. Y eso entonces a mí me permite después entregar este cuerpo a la familia, pero quedar con una documentación bien importante que a mí me permite revisar cosas que inicialmente, por ejemplo, no se sabían, volver sobre el asunto, hacer reconstrucciones 3D, hacer una serie de otros procedimientos que sin este hecho no sería posible hacer. Bueno, las vestimentas son una fuente pero tremenda de información, porque pueden servir para identificar. También se relacionan con las lesiones, o sea, puede ser que yo no tenga el cuerpo que esté muy destruido, pero que la ropa haya guardado las marcas de las lesiones. Pueden tener residuos, en este caso residuos de disparo, pero pueden tener residuos de otras cosas, por ejemplo, de los lugares donde estuvo esta víctima antes de morir. Pueden tener manchas, y las manchas, una de las cosas más interesantes que tienen es que pueden tener células que permiten determinación de perfil genético por ADN. Bueno, y estas son recomendaciones así. Usted no sabe cómo describir las vestimentas, porque hay gente que sabe perfectamente la diferencia entre un crop top, por ejemplo, o un peto, y un sostén, pero hay otra gente que dice, son todos pantalones o son todos ropa. Entonces, no todo el mundo tiene el vocabulario adecuado como para describir una prenda de vestir, y para ir en ayuda de ellos existen hojas preimpresas con hartas vestimentitas. Entonces uno puede decir, esto es lo que yo vi, y ponerle simplemente un círculo alrededor. Pero lo que sí es importante para evitar pérdidas de manchas, por ejemplo, o pérdidas de ADN, es dejar secar antes de embolsar y guardar en un envase apropiado para irse a la segura, a lo mejor el papel craft. Porque las bolsas plásticas permiten desarrollo de hongos que generalmente destruyen estas evidencias de ADN. Pero sí hay que sellar y completar la cadena de custodia de evidencia con el propósito de que esta muestra no sea alterada y solamente la vean los encargados de analizarla, que sean autorizados por el tribunal. Ahora, en el informe de constatación de lesiones, que en esa hojita misteriosa que les mostré, hay una sección que dice que se guardaron muestras, y ahí entonces uno agrega evidencia recogida. Entonces ahí uno anota qué fue la evidencia que recogió. Y eso permite, o sea, lo ideal es poner el número de la cadena de custodia. Estas son la parte técnica, digamos, tiene unas etiquetas que tienen un número que se llama número único de evidencia, es decir, en todo el país no hay ninguna otra evidencia que pueda tener ese número. Entonces son esos misteriosos NUE que salen arriba de las cosas que uno analiza.
la fase de la autopsia, no sé si lo han pasado alguna vez, si han visto alguna autopsia, pero para hacerlo súper simple, existe un examen general externo y ahí entonces uno identifica todo lo que es lesiones. Las lesiones externas son para el área de la medicina forense mucho más importante que las internas, porque generalmente son características de algún objeto que las produjo. Las lesiones internas suelen ser bastante más inespecíficas. De ahí entonces que el examen general externo es muy importante. Después viene el examen de cavidades y su contenido, la cavidad craneal, torácica, abdominal, el canal raquídeo cuando así lo amerite, o la disección de extremidades cuando andamos buscando algún trompo. También existe la autopsia endoscópica, las virtopsias, que son combinaciones de endoscopía con TAC. Y existe la autopsia psicológica, que en realidad es un procedimiento psicológico y psiquiátrico normado en que se analiza, por ejemplo, si una persona tuvo motivos para suicidarse, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que intentamos comprobar durante la necropsia o autopsia? La existencia de un daño. El daño puede ser, tal como el principio de intercambio de Locke, un daño macroscópico, como por ejemplo una decapitación. No es necesario hacer mayores exámenes para saber que un sujeto está decapitado. Pero puede ser una cosa mucho menos evidente y ser un examen histológico o funcional o molecular. Entonces la constatación y documentación del daño pasa por fotografías, descripciones, técnicas diversas, hasta aplicación de papel pH, por ejemplo, microbiología, histopatología, imágenes, laboratorio de criminalística, toxicología. Mañana vamos a ver laboratorio de criminalística. Pero el laboratorio que acompaña las autopsias, en general, puede ser toxicológico, bioquímico, histológico, ¿ya? Y cada cual entonces tiene sus indicaciones. Bueno, una de los grandes objetivos, digamos, de hacer las autopsias médico-legales y seguir hasta el fondo, digamos, y usar todos los métodos que uno conoce, es disminuir el diagnóstico de la causa indeterminada en estudio, porque con esa causa tú no vas a ninguna parte, ¿ya? Queda todo en suspenso. Por ejemplo, si yo, madre, estoy segura que alguien asesinó a mi hijo y le encontré una causa de muerte indeterminada, el fiscal no me va a dar ninguna chance de seguir investigando porque me va a decir, bueno, es una causa indeterminada, entonces qué sé yo si lo asesinaron o no. Entonces hay cosas que no se ven a simple vista, como esta hermosa piel, epidermis, con todas las capas de la epidermis, pero si yo le hago una tinción especial voy a encontrar muchas hifas de hongos. Pero hay otros procedimientos como el campo oscuro, la fluorescencia, la microscopía electrónica, que se pueden usar entonces para disminuir esta brecha de las causas indeterminadas de estudio. Aquí tenemos una hematoxilina eosina de un encéfalo que sufrió un trauma, que era a nivel celular, entonces no se veía una hemorragia, pero si yo le aplico inmunohistoquímica puedo ver proteína alterada como producto de la conmoción cerebral. En imágenes también puedo detectar muchas alteraciones, y en toxicología puedo usar distintos métodos, pero también puedo usar métodos inmunológicos y muchos otros métodos más científicos que se usan en medicina corriente, digamos, los puedo aplicar y sacar conclusiones interesantes. Bueno, entonces, en un juicio, ¿qué es lo que se va a considerar? De todos los datos que se obtuvieron en esta investigación, ya sea de las lesiones o de la muerte. Si hubo intención o no hubo intención. Entonces, según eso, se va a clasificar como dolo o culpa. La responsabilidad, por ejemplo, si era prevenible lo que pasó o no era prevenible. Si existe alguna garantía, ¿ya? Si se pudo constatar el daño,
si se trata de un lesionado, por ejemplo, si el daño era transitorio o permanente. ¿Con qué secuelas, por ejemplo, un accidente laboral? ¿La persona va a poder volver a trabajar en lo que trabajaba o la vamos a tener que reentrenar y cambiar de puesto de trabajo? ¿O la vamos a tener que jubilar? Entonces de ahí viene el delito, la pena y la sentencia. Y todo este proceso afecta, como lo vemos todos los días, pero no sabemos cómo se llama ni cómo se maneja, ¿eh? Afecta vidas, afecta la paz social, afecta la sensación de justicia, me escucharon o no me escucharon, hicieron algo para reparar el daño que yo sufrí o no. Y en la medida que todo esto funcione, los ciudadanos van a tener confianza en el sistema. Y si todo esto no funciona, no van a tener confianza en el sistema y se va a producir una crisis de las instituciones, como es lo que nosotros estamos viendo todos los días. Ahora, el estamento judicial tiene sus expectativas y la comunidad también tiene sus expectativas. El estamento judicial espera que la persona que vaya a hablar a un juicio tenga una capacidad científica y técnica, es decir, no esté hablando cosas que desconoce. Que documente adecuadamente el caso, es decir, que haya historia clínica, que haya anotaciones, que haya alguna fotografía, alguna radiografía. Orden. Cuando uno tiene orden en su cabeza, hace ordenado todo lo demás. Que respalde la labor judicial. Que la persona hable y exponga su razonamiento de forma lógica. Que tenga cierta claridad de expresión. Hay peritos, por así llamarlo, que están actualmente en ejercicio, que parece que se especializaran en decir en los juicios cosas tan extremadamente técnicas que nadie, no ellos o tal vez ellos y sus profesores entiendan. Pero hay que acordarse de que en un juicio uno está siendo visto por personas comunes y corrientes que a veces no tienen ningún conocimiento científico y que ellos son los destinatarios de esto que uno va a hablar. Y la otra cosa es que sean capaces de sustentar la opinión pericial ante sus pares, es decir, que tengan un cierto nivel científico y que lo que digan lo puedan defender, ¿ya? Bueno, la comunidad espera una explicación clara de lo sucedido. Siempre todos esos hoyos oscuros donde se pierde información son como los agujeros negros del espacio, es decir, nadie saca nada limpio de ahí y las víctimas se van sin entender lo que sucedió, los imputados se van sin saber por qué los condenan o por qué los absuelven, y la comunidad se resiente. Bueno, también espera la comunidad que se individualicen los responsables si los hay, que se le asigne la responsabilidad y que quede una sensación de justicia, es decir, que todo el mundo quede claro lo que pasó y que la pena sea proporcional a lo que ocurrió y que a lo mejor no todos queden conformes, pero que quede una experiencia relativamente lógica de todo lo que pasó. Bueno, ¿cómo nos podríamos desempeñar mejor? Con capacitación, teniendo acceso a información del caso, pero para que haya información del caso tiene que haber registros del caso. Información bibliográfica también, perfeccionamiento, certificación, buenas prácticas y calidad. Yo he aprendido mucho a los tecnólogos en cuanto a buenas prácticas y calidad. Actualizaciones, comunicación, capacitación de los usuarios. Ahí tiene que haber cierta infraestructura, es decir, si yo no tengo luz, yo no me puedo ir a buscar un proyectil en un sitio iriazo el noche, porque no lo voy a encontrar. Manejo de los medios de comunicación, por ejemplo, hay una cosa que quedó establecida en la reforma procesal penal, que era que nadie puede llamar al imputado delincuente ni atribuirle ninguna culpa si no es después de un juicio, Y tenemos a todo el mundo enzarzado aquí que sí, que la pena de muerte, que no, que hay que funarlo, que qué sé yo, ya, eso legalmente está prohibido y yo no sé por qué ningún juez se ha parado en la televisión a decir eso no se puede hacer de acuerdo a la legislación vigente.
Entonces, no sé si los jueces entienden cuál es la legislación vigente. No, bueno. Y tiene que haber una retroalimentación de las decisiones judiciales que se toman hacia las personas que contribuyen a formar toda esta red. ¿Sirve lo que estoy haciendo? ¿Sirve donde lo guardé? ¿Sirve como lo guardé? ¿Les fue beneficioso a la víctima que le guardáramos toda su ropa? ¿No les fue? ¿Da lo mismo? ¿No le da lo mismo? Bueno, yo les podría contar algo que parece no tener nada que ver, pero trataré de exponerles cuál es la relación. Yo me formé como patólogo, trabajé muchos años en un hospital, después me fui a otro hospital en que no había servicios de ginecología. ¿Mm? Y entonces perdí la costumbre de ver cuellos, conos de cuello, de esos conos quirúrgicos que se hacían antiguamente, en que se sacaba una estructura que parecía un cono, con todo el cuello uterino, que después se mapeaba con respecto a un punto de sutura que se colocaba, y se veían puras secciones triangulares y tú podías reconstruir el cono después y ver exactamente el tamaño del tumor, etcétera, hasta dónde invadía. Bueno, después cuando volví a trabajar a un hospital que sí tenía servicio de ginecología, me encontré con espanto que se hacían estos conos por legrado, que eran un montón de pedacitos pequeños. Y yo dije, pero ¿cómo van a ver el cáncer aquí? Y me explicaron los ginecólogos que en realidad no había mucha diferencia del rendimiento entre el cono ese que se sacaba con bisturí, que era una resección amplia, y el cono por legrado, que era mucho menos invasivo y la persona necesitaba mucha menos hospitalización y que el rendimiento, digamos, a la hora del diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicuterino era más o menos lo mismo. Bueno, entonces la retroalimentación puede llegar al asunto de que no importa que yo guarde durante 5 años, por ejemplo, una prenda que parece que tiene manchas de semen, porque el resultado también me dio, que no guardarla más allá de 48 horas porque se va a estropear la muestra, ¿ya? Cosas así que podrían influir en los almacenes de evidencia, en el tamaño, en las condiciones de los almacenes de evidencia, etcétera. Bueno, y esto último es una bibliografía para que puedan seguir profundizando en este tema, que a mí me encanta, pero espero haberlos contagiado con un poco de lo que me gusta a mí. Así que ahora voy a tratar de contestar a sus preguntas. No sé cómo se hace aquí. Doctora, ¿me escucha? Sí. Hola, Fabián. Mire, yo le voy a leer las preguntas para que están seleccionadas en el chat para que las vaya respondiendo una por una. ¿Le parece? Muy bien. Sí. Comencemos. Preguntan, ¿qué pasa si acude una víctima con lesiones leves y ella me asegura que alguien la amenazó de muerte pero le da miedo denunciar? ¿Yo puedo hacer la denuncia en su nombre o iniciar una investigación no a nombre de la víctima? Si una persona llega con lesiones leves y fue amenazada de muerte, hay una cosa bien importante que es la ley de violencia intrafamiliar, ¿ya? La ley de violencia intrafamiliar dice que si el que la amenazó de muerte o la lesionó es una persona de su grupo familiar y está definido en la ley quienes forman parte del grupo familiar, eh, todo lo que sea lesiones se ve agravado en un grado, es decir, que las lesiones ya automáticamente pasan a ser de mediana gravedad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es dejar constancia de todo eso en la ficha clínica o en el dato de atención de urgencia, o ojalá mejor en las dos partes. Y si la persona tiene lesiones menos graves, por lo menos tiene que quedar una constancia. Entonces ya uno va viendo si esto se repite, y si se repite, lo mejor es que lo trate un grupo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas que sufren maltrato
tienen problemas psicológicos y por sí solas no salen de su situación porque tienen mecanismos mentales, digamos, que les impiden salir de su situación. Y puede ser que como grupo decidan hacer una denuncia y respaldar la situación de esta persona, que no se atreve a denunciar por sí misma. Entonces, a veces no es lo mismo que denuncie un profesional solo, que lo haga un comité o un grupo, y hay muchos hospitales que los tienen, de tratamiento de la violencia intrafamiliar o del maltrato infantil. Entonces, como grupo, ellos se coordinan, por ejemplo, con el Ministerio Público y hacen denuncia en este caso en que la víctima tiene miedo y no quiere denunciar por sí misma. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, por ejemplo, si yo estoy analizando muestras rutinarias de orina y encuentro una muestra de un menor de edad donde se encuentra contaminada con líquido seminal, yo asumo que puede ser una sospecha de abuso. ¿Cuál es el protocolo a seguir y a quién doy aviso en primera instancia? Bueno, está reglamentado por ley que en el caso de personas mayores de 14 años, el profesional de la salud le tiene que recomendar a la persona que haga la denuncia, pero en menores de 14 años el profesional es el que tiene que hacer la denuncia. Entonces, tal como decía Diego, existe una oficina de asesoría jurídica en los establecimientos de salud a quien uno puede acudir para canalizar esas denuncias. Una cosa que yo siempre recomiendo, pero que no siempre ha sido escuchada, digamos, por mis alumnos, es que cuando les toque ir a trabajar a alguna parte y estar a cargo de alguna cosa, ya sea laboratorio clínico, ya sea consultorio, lo que sea, eh, entrar en contacto con el Ministerio Público, es decir, con la Fiscalía, decirle, mire, están pasando todas estas cosas en el lugar, o corren el riesgo de pasar todas estas cosas en el lugar donde yo estoy trabajando y me acabo de hacer cargo. Entonces yo quiero que usted me diga qué es lo que yo debo hacer en caso de que se me presenten estas cosas. Y esa es una excelente pregunta para hacer, por ejemplo, en caso de que yo esté viendo exámenes de orina, ¿ya? De niños y me salgan espermio, ¿ah? ¿Qué hago? ¿A quién le denuncio? Lo correcto, igual si esto no resulta o no es efectivo, no es eficaz, sería denunciar a través del carabinero que está en el servicio de urgencia o a través de la asesoría jurídica. ¿A quién? Al Ministerio Público en el fondo, pero uno puede llegar al Ministerio Público por el juzgado de garantía, por la PDI, por el carabinero o por esta oficina jurídica. Sumándose a la pregunta anterior, hacen un comentario, ¿hasta qué edad entonces podría considerarse el abuso sexual para denunciarlo? Por ejemplo, una niña de 15 años sigue siendo menor de edad, pero pudo haber iniciado su vida sexual. ¿Qué se haría en ese caso? A ver, por ley es hasta los 14 años que uno debería denunciar, ¿ya? Entre los 14 y los 18 existe un tipo de abuso sexual que se llama estupro, que es tener relaciones con una persona aprovechándose que de su inexperiencia sexual. Una cosa importante es ver las condiciones de esa víctima. Por ejemplo, hay víctimas que tienen enfermedades o que tienen discapacidades, qué sé yo. Entonces, el profesional de la salud toma la representación momentánea, legal, de esa persona y hace la denuncia. Una persona que está, por ejemplo, con compromiso de conciencia. También el profesional de la salud puede tomar la representación momentánea de esa persona, ¿ya? Hay un montón de situaciones que harían como para un curso aparte de eso. Pero legalmente es hasta los 14 años que uno debe denunciar. Si hay abuso y la persona no tiene cómo comprobarlo o cómo demostrarlo en el caso, pero no tiene las pruebas, ¿se puede hacer igual el denuncio? A ver, ¿pero qué persona? ¿La víctima o el Sí. profesional? A ver, el profesional tiene la obligación
de examinar a toda persona que llegue a decirle que sufrió un abuso sexual. No importa si tiene lesiones o si tiene fluidos corporales o si tiene alguna cosa, ¿no? El examen lo tiene que hacer igual. Si la víctima dice que esto ocurrió hace un mes, hace 5 años, hace 3 meses, hace 2 horas, el examen va igual. Lo que no resulta, según toda la literatura que hay en todo el mundo, es las pruebas de fluidos corporales más allá de las 72 horas, ¿ya? No queda ADN, los espermios desaparecen, etcétera, más allá de las 72 horas, y por eso entonces es que no se toman muestras de fluidos biológicos de cavidades después de las 72 horas de ocurrido el hecho, pero siempre se debe hacer examen físico y siempre se deben tomar los datos y siempre se debe hacer una historia, y si es menor, siempre se tiene que hacer una denuncia. Entonces, da lo mismo si tú lo puedes comprobar o no, porque es el resultado de toda una investigación que no vas a hacer solo tú, pero el examen de fluidos biológicos solo hasta las 72 horas. Y siguiendo esa misma línea, si hay una denuncia de abuso y ese caso no resulta serlo, eh, pero el profesional estaba cumpliendo sus roles, ¿se puede iniciar una querella en contra del profesional por parte del acusado? O sea, ¿Se considera una margen? siempre se puede iniciar una querella, pero el profesional tiene el artículo 200 del Código Procesal Penal. O sea, yo estaba haciendo esto, ¿eh? Correspondía por la edad de la persona, porque si yo que yo hiciera la denuncia. ¿Mm? Entonces, no hay cómo le pueda ir mal a ese profesional. Si cualquiera puede Siguiendo, hacer lo que quiera, digamos, pero no le va a ir bien. Igual que, por ejemplo, si yo médico estoy con un niñito que fue atropellado, que tiene una feroz hemorragia, y lo transfundo, y después resultó que era hijo de un testigo de Jehová. ¿Ah? Pucha, yo lo transfundí porque si no se iba a morir. Se me pueden decir que no, que la libertad de culto, que aquí, que allá, pero hay un bien jurídico protegido, que es un bien superior, que es la vida humana. Entonces, si yo estimo que la vida humana está por encima de todo, yo lo transfundo, ¿no? otra consulta. ¿Qué significa cuando el forense escribe indeterminado en la causa de muerte? Significa que a ver, el indeterminado va seguido por una colita que se llama indeterminada en estudio. ¿Ah? No puede ir en determinado punto, tiene que ir indeterminado en estudio. Y en estudio significa que yo le tengo que hacer muchos estudios después para lograr acercarme lo más posible a la causa de la muerte. Es decir, un indeterminado sin colita vendría siendo el resultado de que le investigué causas de muerte súbita, causas genéticas, causas hereditarias, tóxicos, muchísimas cosas, digamos, antes de quedarme con ese diagnóstico pelado. Bueno, en los comentarios también agradecen su ponencia y le gustaría saber su opinión sobre la valoración de los informes periciales por los tribunales y el Ministerio Público al momento de tomar las respectivas decisiones que encuentra positivo y que podría mejorar. A ver, los grandes tratadistas del derecho, porque yo no me voy a poner a discutir esta cosa sin haber estudiado al menos algo de derecho. Los grandes tratadistas del derecho penal dicen que tanto los fiscales como los jueces, aunque no es necesario que sepan realizar personalmente los peritajes, o sea, no van a estar tomando una muestra de sangre en una autopsia, ¿ya? Tienen que tener un cierto conocimiento de qué significan los resultados, ¿ya? Uno para pedir alguna prueba en especial y otro para leer los informes que le llegan. Eh, lo ideal sería que hubiera algún personaje que podría ser un científico que
valorara todas estas pruebas biológicas en conjunto con el fiscal, por ejemplo, y dijera, mire, esto significa esto, porque hay algunas que pueden ser súper complejas, como, no sé, un estudio genético de las enfermedades que causan muerte súbita cardíaca. Sí, puede ser bien complejo interpretar el resultado. Pero entonces, los jueces sobre todo el fiscal debieran tener un cierto conocimiento de qué representa ese resultado y lograr contextualizar en el caso en general. Porque si no es como un diálogo de sordos. Y yo he ido a muchísimos juicios y he visto ciertos diálogos de sordos, digamos. Entonces, y por otro lado, los peritos no saben que muchas veces los que los escuchan no los entienden. Entonces yo creo que tendría que haber, para mejorar, una gran conversa general en, que se dijeran lo que esperan mutuamente uno del otro, porque uno no nace perito, uno se hace perito en la medida de que ya tiene experiencia en una determinada profesión, y que a eso le agrega la importancia que puede tener lo que uno hace diariamente en la apreciación que van a tener un juez de un caso determinado, ¿ya? Entonces, mientras ese diálogo no se produzca, todo el mundo va a andar dando palos de ciego y las cosas no van a llegar a ninguna parte. Eso tiene un cierto componente, digamos, de que, pucha, que lata que se van a dar cuenta que yo no sé, pero hay que acordarse que la ignorancia dura exactamente hasta que uno pregunta y le responden. En cambio, el no querer saber es una cuestión bastante más grave. ¿Qué opina de la introducción de la tomografía computada en la autopsia? ¿Es factible realizar en Chile? Sí, pero se necesita entrenamiento de los radiólogos. Yo mientras estuve trabajando en la Universidad de Chile, hace como un mes que dejé de trabajar en la Universidad de Chile, estuve sugiriéndole a los radiólogos que se especializaran, porque se requieren ciertas técnicas. Por ejemplo, no es lo mismo hacer imágenes de cadáveres con partes blandas o de sujetos vivos, que respiran, que se mueven, que tienen peristaltismo, etcétera, que hacerlo de osamentas, ¿ya? Hay formas de acomodar las osamentas para impedir, por ejemplo, que se produzcan artefactos. Hay veces en que tú tienes que radiografiar las osamentas envasadas por distintas causas, riesgo radiológico, por ejemplo, riesgo de toxicidad, y tienes que radiografiarlas envueltas, y eso entonces requiere protocolos de distinto tipo para que la imagen no sea distorsionada. Entonces, se puede hacer, pero hay que entrenarse en eso. Ahora, uno va a congresos afuera de radiología y hay días completos que son solo de radiología forense, en que tú ves, por ejemplo, la dirección de la fuerza por el estillamiento de los huesos. Hay mucha identificación que es forense, digamos, que se hace nada más que por las radiografías, por las trabéculas óseas, por ejemplo. Se hizo mucho en las Torres Gemelas, que a veces quedan pedacitos de hueso de las víctimas, pero si había radiografías anteriores del mismo sector anatómico, se podía ver si el hueso encajaba por su trabeculado con la radiografía que tenía la familia de la víctima. Entonces, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la imagen: determinación de edad, determinación de sexo, determinación de lesiones, de origen de la fuerza, de cantidad de fuerza, o sea, con qué fuerza de impacto se quiebra un determinado hueso, por ejemplo. Entonces, pero hay que entrenarse en eso. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el procedimiento a seguir por un profesional no médico si el clínico se niega a realizar el informe médico de lesiones? Bueno,
tendría que hacer por lo menos la denuncia o el reclamo. Hay muchas cosas, digamos, que están entrando dentro de lo que se llama el concepto de seguridad del paciente, ¿ya? Y podría caber por ahí que el profesional no médico hiciera algún reclamo con respecto a la falta de servicio, vamos a decir, ¿m? O el acto médico no realizado o realizado defectuosamente. Depende, lo interesante es que el paciente vea cubierta su necesidad de tener que acudir a los tribunales después y no tener, quedar sin nada, digamos, sin documentación. O sea, a lo mejor el tema pasa por sugerirle a otro médico que lo examine. ¿M? Y el otro asunto es que las autoridades de ese establecimiento tengan en cuenta de que esta persona no está haciendo su pega. Porque es una obligación legal el hacer el informe de lesiones, no es que no se le ocurrió a la doctora Cerda, sino que es algo que está escrito en la ley. Doctora, preguntan, ¿quiénes pueden pedir realizar una contramuestra? ¿Cómo se solicita? ¿Uno como tecnólogo lo puede hacer por sí mismo? No, todo procedimiento legal tiene que ser con una autorización y una aceptación del tribunal correspondiente. Imagínense que es algo que el imputado X tiene derecho a hacer sus propias contramuestras y él decide pedirle a un tecnólogo médico que le haga la contramuestra. ¿Mm? El tecnólogo le tiene que decir a él que tiene que pedir una autorización al tribunal para hacer esta contramuestra. ¿Mm? Y el imputado y su abogado, o el imputado y la Defensoría Penal Pública, deben solicitar esta autorización. Y al tecnólogo le tiene que llegar un documento que diga, se autoriza al tecnólogo señor tanto para que haga tal procedimiento en la causa número, todas tienen un número, tal y tal, que consiste en, no sé, tomar muestras de una prenda que parece que tiene manchas de fluidos biológicos. Entonces, siempre tiene que ser con conocimiento y con una autorización escrita formal del tribunal correspondiente. O sea, uno no puede ir a la mala y sacar un pedacito y guardarlo, no, eso no sirve porque después no la puedes presentar en juicio. Y la última pregunta para finalizar, ¿podría hablarnos un poco más sobre la virtopsia? ¿En qué caso se utiliza? A ver, prometo hablar mañana bastante más sobre la virtopsia. La virtopsia es un procedimiento que es una mezcla entre una tomografía axial computada y una endoscopía, ¿ya? Se ha propuesto para diversas cosas, pero yo creo que la gran aplicación son los accidentes de tránsito, los traumas en general. ¿Por qué? Porque resulta que si la causa es claramente el trauma, como podría ser, por ejemplo, la fractura de cráneo expuesta, ¿ya? O sea, no hay duda que esa cuestión es mortal, ¿ya? Pero en la medida que yo diseco un trozo de una fractura, los muevo, entonces no me va a quedar muy bien, muy claro, dónde estaban originalmente esos fragmentos óseos. Y en uno de estos había alguno que estaba comprimiendo algo, desplazado, qué sé yo. Entonces es mucho mejor tener la documentación de imagen, y podría ser ampliamente suficiente esa documentación. Me abrevia el hecho de tener este cuerpo muchas horas mientras yo lo estoy disecando, y le podría hacer un procedimiento de imagen que es mucho más breve y guardar esas imágenes con las cuales las puedo ver y volver a ver y volver a ver, y mientras tanto se lo entrego a su familia en un plazo breve. Probablemente la contaminación por el procedimiento de autopsia va a ser mucho menor. Entonces,
podría ser en desastres masivos o como accidente de tránsito, en que yo podría hacer ventajosamente una virtopsia en vez de una autopsia convencional. ¿Mm? Ahora, aquí en Chile no hay nadie entrenado para hacer virtopsia, les digo al tiro. ¿Ya? Y sería necesario formarse con algún grupo que sí hiciera virtopsias para iniciar el tema acá, ¿ya? O sea, uno no se levanta un día y dice, oh, voy a hacer virtopsia hoy día, ¿m? Porque tiene que tener la correlación de qué lesiones provoca tal cosa. Acuérdense la diapo ese que decía lesiones esperables versus lesiones encontradas. Entonces, el virtopsista tiene que tener súper claro eso. ¿M? Muchas gracias, doctora. Hay muchos mensajes de agradecimiento hacia usted y bueno, es el primer expositor también. Y con eso yo creo que ya podemos concluir el primer día de esta jornada. Agradecer a todos los que se mantuvieron presentes. Sabemos que también responde al gran interés que tienen por esta charla y aprovechamos también de despedir a la doctora por su excelente exposición. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y se conectaron. Seguimos mañana. Así es, seguimos mañana desde las 7 nuevamente para entregar las indicaciones desde el inicio sobre las actividades que vienen mañana y sobre el cierre de la jornada. Así que los esperamos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao.